Hola, así ya. Perfecto. Hola Nicolás, Regálame un segundo, por favor. dale. Listo, profe. ¿Listo? Sí, sí, señor. Profe, una pregunta, ¿se oye ahí bien? Es que creo que me está molestando el micrófono. No, yo te escucho bien ahí. Ah, listo, perfecto. Pues hay como una interferencia ahí, como un ruidito, pero Entonces regálame un segundo a ver si es que son los últimos. ahora sí se fue. ¿Se escucha mejor, profe? Sí, claro, ya no tiene la interferencia. Ah, entonces eran los audífonos. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, pues ya confirmé ahí ¿con qué? Con Andrés y ellos. Y me dijeron que la otra semana no, pues no hay clase. Pues no me lo dijeron como tal, pero sí como que por todas las redes han publicado eso. Ah, bueno, bueno. Listo, entonces, o sea, ni lunes, ningún día de la semana. Sí, señor. Bueno, Pues es la información que tengo hasta ahora. Sin embargo, ya le escribí a Andrés para que me lo confirme como tal. vale. Sí, 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 después las puedes ver. Y chicos, la clase de ciclo 6 inicia a las 7. Entonces, ¿qué? Porfa, por hoy dejen... Eh, me enredé. Sí, 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 tú las puedes ver cuando queden grabadas. Y chicos, recuerden que la clase inicia a las 7 de la noche. Entonces, a esa hora nos vemos. Oh, por Dios. Cierto que la plataforma estaba fallando. Con razón no se ha conectado nadie. Ayer me escribieron un correo hablándome pues muchas como inquietudes y todo. Pues que Sobre la hoja de ruta. sobre sobre la plataforma que ha tenido problemas para entrar y eso. Y, bueno, y unas inconformidades ya a nivel, pues, más bien como internas en el tratamiento de la información, o bueno, o como hoy la clase, no sé. Sí. Eh, entonces, Ah, ya sé quién, Camila. mm, me llegó por otro correo, pues, Pero sí debe haber sido ella, que ella es como la que pelea por el contenido de la clase. Ahí cuando estamos en vivo. sí, pero entonces reclamaba como que, o sea, te voy a mostrar el correo. Dale. Si quieres me lo envías por WhatsApp, porque ya no deben demorar en conectarse los chicos. Listo. Mm, listo, sí.
Listo, ya ahí les pasé el link a todos. Ah, pero no les dije nada. Hola chicos, ¿cómo van? Rápidamente les cuento. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Les comento, hoy tuvimos un inconveniente con la plataforma, entonces hoy todos vamos a acceder por Zoom, ¿vale? Ahí ese es el link, por ahí pueden acceder. Entonces, por favor, conéctense súper juiciosos que ya el profe los está esperando. Listo, profe, ya tenemos nuestros primeros asistentes, Andrés Felipe Lozano y Valentina Vargas, y Santiago Vivas. Listo, bueno. Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, mientras que van llegando los demás, para tener claro. Ya veo que están llegando. Sí, sí, señor. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. Y empezamos, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos temáticas, una para grado octavo que son pues lo que tiene que ver con los textos explicativos y otro con grado noveno que va a ser el manejo de la información ciudadana. Em, pues las influencias de la ciudadanía en la información. Los textos explicativos, ¿no? Vamos a ver también dos conceptos a partir de estos textos explicativos que se llaman la microestructura y la superestructura. Entonces, muy atentos porque todas las características que vamos a empezar a como describir de los textos explicativos van a ser muy importantes a la hora de entenderlos, comprenderlos y sobre todo, pues manipular, ¿sí? El uso de la información de una manera adecuada. Muchas veces nos preguntamos para qué sirven los textos explicativos o cuál es su función. Entonces, pues como su mismo nombre lo indica, ¿no? O sea, la raíz, la explicación es que nosotros para poder entender algo que se nos hace complejo, tenemos que recurrir a ciertos textos que aborden unas temáticas que nos puedan dar de cierta manera el conocimiento como digerido o masticado un poquito para pues bajar esos conocimientos conceptuales tan elevados que a veces son muy abstractos y que no podemos comprender. Entonces los textos explicativos, su función prácticamente es aclarar en principio desde lo teórico todas esas definiciones conceptuales y en una segunda instancia también son como en la cotidianidad los veríamos como reflejos de los manuales, ¿no? De las tutorías o una serie de pasos a hacer también, o sea, dentro de lo explicativo también se puede entender de ese ámbito que da noción a cómo hacer algo, ¿no? Un tutorial puede ser un texto totalmente explicativo, ¿no? Y hoy en día podemos encontrar en YouTube muchísimos tutoriales al respecto de diferentes temas y de diferentes conocimientos y disciplinas o prácticas incluso. Entonces, más allá de eso es entender la función de los textos explicativos, que es esa, ¿no? Como que hacer una aclaración, tratar de que haya una comprensión, ¿no? De unos hechos, situaciones, temáticas, conceptos, definiciones, etcétera. Para entender un poquito más esto, hay que pues situarnos en este mapa conceptual si se dan cuenta. La función del texto expositivo o explicativo, ¿sí? Es proporcionar una información y hacer entendible, ¿sí? Para eso utiliza todo un lenguaje referencial en el que ¿qué hacemos? Situar todo un, un panorama para poder entender la comprensión de nuestras estructuras previas con las actuales, ¿sí? Entonces tiene que haber como una contextualización y por eso está ese campo referencial, tratando de entender ese vínculo y que haya una conexión y una comunicación para poder que
estar hablando de la misma temática. Por eso es que tiene que haber un piso, que en este caso es el referencial. La idea del texto expositivo y explicativo es simplemente aprender. Estos textos responden a una pregunta. Normalmente son oraciones enunciativas o están situadas en un modo indicativo, ¿sí? Utilizan lo que es la tercera persona y pues también tiene una especificidad con el lenguaje que es el registro formal, ¿no? Hay un uso de y el tratamiento de unos términos o sí, unos términos técnicos y pues tiene que evitar en lo posible no tener frases sueltas o subjetivas, ¿sí? Que hagan posible, no sé, la carencia de objetividad o que se vea ahí un poco pues la ideología, no, eso no tiene que carecer porque lo que cumple es sencillamente con una función. Uno Profe. cuando, dime, Eh, Mauricio nos pregunta que si los planos de una construcción son un texto explicativo. claro que sí, o sea, sí, claro, porque a uno le dice cómo debe ser que estructurada el espacio que yo voy a levantar para la construcción o la obra que voy a hacer. Entonces, justamente son detalles muy técnicos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en el espacio tal, van a simplemente explicar qué es lo que tiene. Si la estructura va a ser un edificio, una casa, una fábrica, si va a tener unas dimensiones de qué tantos metros cuadrados por tantos metros cuadrados. Entonces, obviamente, si los planos de una construcción entran en lo que es un texto explicativo. Bien, Mauricio, sí. Eso es entender que, por ejemplo, ese texto no tiene opiniones o juicios de valor o deseos, intereses propios o no, solamente cumple con una función específica y concreta que es que levantar una construcción. Hay manuales también que cuando uno compra un mueble de armar, ahí viene cómo armar el mueble y uno se sienta a armar el mueble. Lo mismo pasa con diferentes dispositivos electrónicos, ¿no? Cada uno, hasta los celulares, traen su respectivo manual, pero pues uno no los utiliza, ¿no? Uno no los usa. Entonces, muy bien y acertada totalmente la participación. Participen más, chicos, que son varios, pero yo miro ya cuántos sabemos conectados. 11 personas. Listo. Ayer había más, ¿cierto? Dime, profe. Que ayer había más chicos conectados. Sí, es que se presentó un inconveniente con la plataforma hoy. Al parecer se cayó, entonces como que mucha gente no se enteró acerca de la clase. Sin embargo, pues ahí les compartí el link por el grupo a todos. Pues esperamos que de pronto más adelantico se conecten algunos, porque sí, tenemos 6 personas menos que ayer. Ok, listo. Bueno, entonces, gracias, Nicolás. No, lo siguiente ya en cuanto al texto expositivo o explicativo es entender estos dos conceptos, la microestructura y la superestructura. Siempre la microestructura va a hacer alusión a lo que es la forma, ¿no? Es cómo está hecho o cómo se escribe lo que yo quiero escribir. Si yo, por ejemplo, quiero escribir una temática sobre una temática que puede ser la traición, yo puedo escribir sobre la traición diferentes formas, ¿no? Puedo escribir un poema sobre la traición, puedo escribir un cuento, puedo escribir una novela, puedo escribir un trabajo de investigación acerca de los antecedentes históricos en los que, pues, la traición, ¿sí? Ha servido para, no sé, manipular el poder, intereses económicos en cambio de términos de sociedades, ¿sí? Todo eso yo lo puedo plasmar la temática de traición en diferentes formas, ¿no? Entonces ya estaríamos respondiendo a esa pregunta de cómo se escribe. Entonces, cuando hagamos alusión a la microestructura, siempre hablamos de forma, como la parte externa, ¿no?
Lo que ya es la superestructura, chicos, ya tiene que ver con el contenido, es decir, el fondo, lo que tiene en esencia, ¿no? Em, y ya pues es lo que yo les hablo, ¿no? La traición. Entonces, esa traición es, ¿qué se escribe? ¿Qué se escribe? Se escribe sobre la traición. Entonces, ese contenido ya obedece netamente a cómo es yo, perdón, yo simplemente ubico los hechos de una manera y le doy un tratamiento al lenguaje y a la situación de la traición de una manera totalmente pues innovadora, distinta o busco unos intereses particulares morales, ¿sí? O sea, la microestructura, si se dan cuenta, obedece ya a un ámbito totalmente técnico, ¿no? De la literatura, que es la escritura y todas las formas y géneros literarios y tipologías textuales que puede uno abordar a partir de esa temática. Pero ya el contenido ya tiene que ver es con la intención y los propósitos ya sociales en el querer yo abordar esa temática, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de yo querer abordar esa temática? Entonces es el contenido, es un contenido que habla de la tradición en buenos términos o en malos términos, o simplemente sitúa, entre comillas, un panorama neutral de la tradición y la sitúa como que a veces buena y a veces mala, pero pues siempre significativa para la constante histórica humana, ¿sí? Entonces, ahí ya empiezo a ver cuál es el contenido, ¿sí? Y cuál es la aspiración también quizá ideológica que tiene el autor. Entonces ya el contenido ya obedece a un ámbito más social, mientras que la microestructura ya obedece a a un ámbito más técnico, ¿no? Y propio de la forma, no tanto del contenido. En cuanto a, pues, los pasos para poder entender ese texto explicativo, hablaríamos de que siempre pues se presenta de la siguiente manera, o sea, es como el protocolo, el esquema secuencial. Y dice, pues, definición, ejemplificación y reformulación. Entonces, en ello siempre ustedes se van a dar cuenta que la tradición, yo quiero un texto explicativo que me hable en términos muy generales de la traición o del desamor o el amor o no sé, la lealtad o valores muy abstractos quizá para la humanidad, pero que me lo definan, me presentan una definición de ese concepto, ¿sí? Enseguida hay una ejemplificación y después se hace como una retroalimentación o reformulación de los conceptos y de las estructuras previas que se pues enlazaron, ¿sí? Mediante el mensaje, porque pues obviamente hay un esquema totalmente comunicativo, entonces tiene que haber una interacción, el lector o el receptor del mensaje tiene que ser mucho más activo y por eso es que hay una reformulación. En cuanto al texto expositivo, siempre se trata de entender en estos términos como eh, de causalidad, ¿sí? De problema y solución, haciendo comparaciones y haciendo descripciones. Entonces, eso pues hace parte de de lo que es el texto expositivo. Ya para entender un poco lo que es en concreto, ¿sí? Estos son algunos ejemplos: manuales, folletos, artículos, la enciclopedia, los diccionarios, los textos escolares, ¿sí? Todo eso hace parte de lo que son los textos explicativos. Eso ya es como el ejemplo en concreto. Siempre hay que tener en cuenta estos como 6 pasos para poder uno hacer un texto expositivo. Tienen que hacer una escogencia del tema, una elección. Tiene que uno documentarse mucho siempre todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Entre más ustedes se documenten, mucho mejor. Tiene que haber una selección de la información, ¿sí?
Esa selección tiene que pues estar acorde pues a sus intereses o al interés del autor por querer manifestar un mensaje de acuerdo a la temática analizada, ¿sí? Em, Eso después de que uno hace la selección de ideas, ya viene la organización. ¿Qué es esa organización? Una estructuración de todas las ideas de cómo yo les voy a dar un tratamiento o las voy a abordar, ¿sí? Después de que yo estructure ya las ideas, después de haber yo investigado sobre esa temática mucho y tener y empaparme de muchas fuentes de información, voy a pasar a dar ya los ejemplos. Entonces, esos ejemplos ya tienen que ver con pues, cuestiones y circunstancias de la vida y del ámbito cotidiano y real, que lo que hacen es pues aterrizar de ese lenguaje conceptual a un lenguaje cotidiano, todo lo que estamos hablando en cuanto al tema, ¿sí? Entonces, no sé, el tema es el aborto y yo tengo toda la documentación que pues da cuenta de diferentes posturas, perspectivas, diferentes casos relacionados, hago una selección de esa información, organizo esas ideas y empiezo a hacer una ejemplificación. Entonces, el debate del aborto hace poco se reabrió, ¿sí? Hace no, como unos 2 meses, debido a que hubo un caso cercano de qué, de aborto en la que la mujer tenía 7 meses y el esposo lo demandó porque pues abortó a los 7 meses y el esposo quería tener el hijo y pues bueno, ahí se totalmente se reabrió todo el debate que hasta en el Congreso y en el Senado pues vimos como las repercusiones, hubieron muchas marchas y bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces yo sí tuvo un hecho y un ejemplo que ya tiene que ver con pues el tema que yo escogí, que en este caso es el aborto. ¿Para qué? Para organizar mis ideas. Entonces puedo situarlo como una introducción y una ejemplificación. Después de eso, puedo decir, no, hay un contraste de ejemplos, porque entonces ya puedo situar otra circunstancia. Es que la Corte Constitucional dice, en cuanto al aborto, ¿sí? Que yo no he dejado de abordar el mismo tema, pero estoy situando circunstancias y estoy utilizando el ámbito referencial para hablar de la temática. ¿Sí? Entonces, en cuanto al aborto, la Corte Constitucional pues lo despenalizó únicamente en 3 circunstancias válidas, ¿no? Cuando hay malformación del feto, cuando la vida de la mujer está en riesgo, de la mamá, o cuando hay abuso sexual. Únicamente en esos 3 ámbitos específicos es que se deja de tipificar como un delito penal que el aborto. Entonces ya podría entrar a decir, ¿por qué se reabrió el tema? Fue porque querían despenalizar el aborto en su totalidad y que no hubiera como unos límites o unas condiciones que hicieran posible eso, ¿no? Entonces, ya si se dan cuenta que hago un contraste de qué, de ejemplos, ¿sí? Entonces, por esa razón, por ese motivo, es que así funcionan como los textos explicativos. Si seguimos como esta estructura, esta secuencia, pues vamos a tener pues un texto explicativo en esencia y en estructura pues ideal. En síntesis, pues podríamos ver que los textos explicativos, la función principal de ellos es proporcionar la información, hacerla entendible para que nosotros podamos ¿qué? Aprender. Perdón. Dentro de esas características que encontramos, pues que responden a una pregunta, utilizan oraciones enunciativas, siempre están escritos en tercera persona y el modo que utilizan los verbos es el modo indicativo. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Profe, Dime. tenemos una participación de Valentina Vargas. Dice, yo nunca he estado de acuerdo, nunca he estado en contra del aborto. Es un ser humano que vive en el vientre de una mujer. No, espérate. Yo nunca he estado de acuerdo en contra del aborto. Es un ser humano que vive en el vientre de una mujer. Él es una pequeña víctima de culpa. Es uno, si uno no quiere tener hijos, ¿quién las manda a no cuidarse? Eso me parece falta de seriedad. No sé qué piensan ustedes.
Pues a mí me parece que es verdad, sí, porque, o sea, si por ejemplo yo no quiero tener un hijo, pues obviamente no voy a estar metiendo que no me iba a importar. Y sí, yo creo que Valentina tiene razón. Sí, o sea, eso es válido. Siempre que, o sea, para entender un poquito, siempre que hablemos de estos temas que son polémicos, vamos a encontrar diferentes como opiniones o perspectivas del tema. Va a haber gente que va a estar de acuerdo, otra que no. Y en ese punto, pues nosotros qué debemos hacer, tolerar y respetar las opiniones de los demás, porque si a nosotros no nos gustan que nos impongan la verdad y que nos convenzan de algo que nosotros no queremos, pues a los demás tampoco les gusta, pero siempre y cuando nosotros expongamos nuestras opiniones de manera respetuosa y clara, o sea, por mí no hay problema y sí, o sea, también entiendo esa postura y es totalmente válida. La idea acá con estos, pues, temáticas es también nosotros desarrollar una competencia argumentativa. Entonces, em, no, no solamente pues es no estar de acuerdo y ya, o sí estar de acuerdo y ya, sino estar de acuerdo por qué o no estar de acuerdo por qué y tener un cúmulo de razones muy, muy profundas o muy largas o lo más posible. Por eso uno tiene que empaparse mucho de la temática, porque así uno va a tener más autoridad y va a decir, oiga, sí, o sea, ese discurso me convence. Entonces, yo puedo decir respecto pues a lo que ustedes dos dicen, que sí, es cierto, la mujer, para que, o sea, yo no tengo autoridad porque tampoco soy mujer, ¿sí? Yo no sé lo que es tener en la barriga o, ¿sí? Pero, ojo, yo estaba dando un ejemplo de un caso que fue hace reciente, de 7 meses en que la mujer decidió abortar y el papá de la criatura quería tenerlo, ¿sí? Entonces, yo podría estar diciendo, oiga, si las mujeres entonces tienen derecho, están exigiendo el derecho a que abortar, es decir, a renunciar a su maternidad en su totalidad, independientemente de estos tres casos que menciona la Corte Constitucional, es por si ellos no ven, o sea, si a ellas se les quiere o no dar la voluntad, ¿sí? Eso es lo que están peleando. Entonces, yo digo, no, pues sencillamente que el hombre también pueda tener el mismo derecho de renunciar a la paternidad, ¿sí? Y pues ahí se reabre totalmente la polémica y el debate y la discusión, ¿sí? Pero entonces, si se dan cuenta, hasta qué punto eso pues afecta de manera directa pues a la sociedad, porque pues nosotros somos hombres y mujeres y somos considerados dentro de esa línea del género como órganos singulares que hacen parte de una célula de la sociedad que es la familia. O sea, ¿cómo afecta eso también tanto a la familia, porque es formular la familia o desformularla o reinventarla, recrearla? Y ya empezamos a hablar de pues conceptos como la vida, la muerte, si es permitido o no es permitido, que cada quien tendrá sus opiniones y sus acuerdos al respecto, pero uno sí puede entender como que los diferentes ámbitos y puntos de vista que hay. Hace poco también yo, pues, estuve hablando en clase con mis estudiantes antes de que pasara esto y pues salieron muchas opiniones y se agarraron entre ellos. Entonces la idea no es llegar a ese punto, sino como que, o sea, debatir con argumentos y con un panorama más general del tema, ¿no? Entonces no sé qué piensan ustedes, chicos. Y pues no, válido, o sea, igual es que esas opiniones me gusta que las hagan porque esas son las que ustedes dicen, oiga, yo participo, yo tengo voz y voto, yo también puedo hacer, ¿qué? Sociedad en comunidad, ¿sí? Y no simplemente están consumiendo las mismas, no sé, ideologías, sino que están como que también argumentando su propio punto de vista. Entonces es totalmente válido, es totalmente, pero, o sea, yo no puedo opinar mucho al respecto porque pues no soy mujer, aunque pues vemos que en este caso de la familia, el hombre sí también tiene como un derecho ahí. Y uno se pone a pensar, oiga, era más fácil
para aquella mujer en ese caso específico, haberlo tenido que no tenerlo, ¿sí? Porque lo que hizo fue todo un estigma frente a la sociedad, aunque también otros dicen que se reabrió el tema y el debate frente al aborto. Yo lo que digo es que pues un tema todavía está muy susceptible a opiniones, cambios, argumentos y vamos a ver también situaciones muy específicas. O sea, es cierto porque ustedes se dan cuenta, chicos, o sea, uno no puede estar de acuerdo con el aborto, pero en esta sociedad que es machista también uno se puede dar cuenta de que las mujeres, o sea, eh, por querer siempre estar en equivalencia de condiciones que el hombre, pues tratan de ser autónomas, independientes, ¿sí? Porque pues a diferencia de eh, nosotros, los hombres, ¿sí? No le atribuimos una condición únicamente reproductiva, ¿sí? Como históricamente se la hemos atribuido a la mujer. Entonces la mujer no quiere solamente ser eh, considerada como un órgano reproductor y ya que sirve para tener hijos y ya una máquina de chinos, sino también quiere hacer cosas por ella, por la sociedad. eh, entonces, yo entiendo que esa presión social que tiene en sí nuestra sociedad, ¿sí? Haría a una mujer en unas condiciones que no sean vulnerables y precarias abortar, ¿sí? O sea, si usted no tiene plata, si usted siempre es de condición, si pasa en las clases sociales de eh, el quinto, sexto estrato, ¿sí? Estrato 6, estrato 5, estrato 4. Imagínese en las clases más bajas cómo pasará, ¿sí? Entonces, eh, a lo que voy es que seguramente, así sea legal o no sea legal el aborto, pues va a haber un porcentaje que quién sabe si se incremente o se disminuya, pero que va a seguir abortando, ¿cierto? Porque el asunto no se va a frenar ahí, ¿sí? Entonces lo que reclaman ya las mujeres que están de acuerdo con el aborto es que haya garantías de parte del Ministerio de Salud y que las mujeres no se estén muriendo porque hacen abortos en garaje, ¿sí? Y pues no hay unas condiciones para eso. Entonces, también sistemáticamente lo que reclaman es eso, que sistemáticamente hay como un abuso de parte del Estado patriarcal y opresor, porque sí. Y puede que sí, porque ustedes se dan cuenta, los altos magisterios, legisladores, políticos, senadores, ¿sí? Hasta hace poquito tenemos una alcaldesa que es mujer. Entonces, también uno podría reevaluar esos términos, o porque ustedes creen que el feminismo hoy en día ha pegado tanto y debajo de esa ideología del feminismo, ¿sí? Está y subyace este fenómeno del aborto y otros fenómenos más, ¿sí? Pero pues en síntesis, pues yo considero que pues todos somos humanos, ¿no? Y el asunto es del ser humano y no solamente de ser uno hombre y mujer. Sin embargo, pues en estos debates que tienen que ver con la biología, la creación de otro ser humano, ¿sí? Ahí ya entra una cuestión muy polémica y muy propia de cada cosmovisión de mundo y de cada individuo. Claro que sí, profe. Y pues también haciendo un poco referencia a eso, pues doy un poco de introducción acá a los comentarios que hacen los chicos antes de cederle la palabra a varios que levantaron la mano. Primero, nos dice Mauricio, yo creo que es un tema muy controversial, pues en algunas situaciones es algo que creo que es decisión de la mujer, pues en el caso de un abuso sexual sería normal que ella no lo quiera tener. Ujú. También nos dice Mauricio, continuando, creo que en el tema del aborto entran cosas como la ideología de la persona, la religión que profese y muchos factores más que van a definir la posición que la persona tome acerca de este tema. Eh, Valentina Vargas dice, yo en vez de abortar, lo tengo, ya está hecho y ya está formado. Pues sí, y además era mi hijo, mi mayor amor, y que más adelante me sentiré muy orgullosa de él y de mí porque tuve el valor de tenerlo. En todas las veces debemos complacer a los hombres, y como los complacemos, pues abortando. Uno se tiene que hacer valorar en todos los sentidos y si usted no puede tener a su hijo, es decir, quedarse con él, lo puede dar en adopción. Quizás otras personas tengan mejores necesidades, bueno, mejores oportunidades económicas. Y nos dice que esa es su opinión. Ahora, continuando, Jimmy, Eh, tienes la palabra. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Volviendo un poquito al tema del texto, en el texto literario, cuando, por ejemplo, es una novela,
Y digamos que la novela dice la casita está hecha con sus tejas no sé qué y sus palos no sé cuándo y comienzan a explicar sobre la casa. ¿Se puede decir que en ese momento en el texto literario la novela es un texto también explicativo o no? Sí, señor, muy bien, muy acertada la pregunta porque usted en una novela va a poder encontrar diferentes tipologías textuales, ¿sí? Inclusive hay un poema de Cortázar, que inclusive es un poema que se llama Instrucciones para llorar, y le da a uno las instrucciones para uno llorar, ¿sí? Es muy curioso, porque pues, ¿quién le da a uno las instrucciones para llorar? ¿Cómo llorar bien? Sí, exacto. Entonces, si quieren, lo vemos y damos cuenta de cómo se fusionan a veces diferentes tipologías textuales. Entonces, instrucciones para llorar de Cortázar. Y pasamos Claro a... que sí, profe, y si quieres, mientras lo buscas, Astrid también levantó la mano, entonces Astrid, el micrófono es tuyo. Bueno, volviendo al tema sobre el aborto, pues yo creo que toca estar en los dos puntos de vista, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy una mamá, pero tengo miedo a que la sociedad me diga como que no, ¿usted qué le pasa? Usted tan joven y va a tener un hijo, mejor abórtelo, ¿sí? Pero también está el punto como que, ay, no, es una criatura. Entonces también hay que estar de ese lado, ¿sí? O sea, como, Ujú. bueno, si yo hago esto, va a pasar esto, pero si hago lo otro, va a pasar esto también. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, ser como ambivalente, o sea, poder estar aquí y allá, sea como en los zapatos del otro, ¿sí? A pesar de que pues, no tengamos las circunstancias personales para decir algo, o por lo menos yo, pero veo que pues tú sí también tienes tus experiencias muy personales y individuales y por eso también das tu postura y te pones en los zapatos del otro y yo creo que esa es una manera muy, muy sensata de abordar el tema que es tan polémico, que no tampoco es llegar a un extremo, sino como que, oiga, o sea, como que entender y poder decir, oiga, cualquier ser humano es capaz de cometer cualquier cosa porque pues hay muchas maneras y muchas circunstancias y pues hay que entender, ¿no? Realmente solamente vamos a ver si es malo o no el día que nos enfrentemos a eso, ¿no? Si es que pasa o no pasa. Por eso toca, la mejor manera de evitar eso es previniendo, chicos. O sea, la mejor manera es eso, la prevención, para que uno se arriesgue. Pero sí, o sea, totalmente válida. Es eso, ¿no? Ponernos en el zapato del otro. Muy bien. Y pues eso era como un ejemplo, ¿no? Como para entender un poquito como los pasos para poder yo. Vamos a lo que dice Jimmy, que me parece interesante porque sí, en un texto sí uno sí puede encontrar más de una tipología textual y puede encontrar una explicación, puede encontrar una narración, una descripción. Entonces, por eso es que yo les voy a mostrar este texto, es cortico. Entonces dice, Instrucciones para llorar, Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, Muy bueno, profe, muy bueno.
Profe, ¿qué es Magallanes? ¿O dónde queda esa cosa? ¿O qué es? De Magallanes, el estrecho de Magallanes, yo creo que es un estrecho em, de Europa. No sé si tenga que ver con España o con la península ibérica. La verdad no sé. Pero pues los estrechos como el estrecho de Bering, o sea, es como geográficamente es un accidente geográfico que como que es un pedacito de tierra que conecta con otro pedazo de tierra muy grande y que es por ahí donde un camino pasa a otro, ¿sí? Ya Magallanes sería como el lugar, pero el estrecho es como ese accidente geográfico que conecta por un pedazo de tierra, puede ser a dos continentes, ¿no? Como el estrecho de Bering, que así fue que supuestamente pues los esquimales y toda la sociedad occidental o europea, pues también tuvo acceso a América. No recuerdo bien, pero esto queda, no, mira, en el sur de Chile. Sí queda en el sur de Chile. Entonces, es un accidente geográfico, es lo que yo te digo, es como que al parecer es esto. Entonces, ¿qué está comparando? Porque dice, piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca, ¿sí? Como que en ese lugar donde es muy complicado que un hombre pase o entre o camine o circunde por ahí. Entonces, por eso, porque como que hay como que realidades peores, ¿no? Llore, pero cuando termine de llorar, ¿sí? Dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible, el llorar, ¿sí? Por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, o sea, por haber creído en el exterior. Piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes para poder llorar, ¿no? Piensa en un pato cubierto de hormigas o en una circunstancia pues fatídica, fatal, ¿no? Que no es muy bonita. Son imágenes que utiliza aquí en el poeta, en este caso Cortázar, para como que si usted no puede llorar porque pues ha creído en el mundo externo y no puede volver así para darse cuenta quién es y llorar por tener razones propias, pues piense en patos con hormigas o en los golfos del estrecho de Magallanes. Entonces sí, es como un recurso que utiliza el escritor. Y pues ya vayamos adelantando y sigamos, o sea, muy buena la pregunta y eso es la intención y la idea. Están muy asertivos hoy. Em, bueno, estos son como cuestiones que tienen que ver con un patrón de macroestructuras, sí. La idea del patrón es, los voy a mencionar rápidamente porque tengo que avanzar, ya me quedan 20 minutos y tengo que avanzar con el otro tema. Entonces, la idea es que todo el contenido, o sea, toda la macroestructura, em, pues está escrita por ideas. Esas ideas en la lógica, también en el derecho, ¿sí? Se le llaman proposiciones. Acá también se les va a llamar así, proposiciones. Son ideas principales y ideas secundarias. ¿Qué pasa con estas ideas? Que de acuerdo a cómo yo las sitúe o las ubique, les voy a dar una estructura, un patrón. Entonces, a esas macroestructuras las podemos encontrar de diferentes maneras. Hay un antecedente y una consecuencia, ¿sí? O una causa y un efecto. Acá podemos ver el ejemplo de comer en exceso, principalmente grasas y carbohidratos, puede acarrear serias consecuencias como lo son el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Y sigue después en el otro párrafo ya como el efecto. Una persona con sobrepeso es propensa a sufrir deficiencias en un sistema circulatorio, por ejemplo. Y bueno, ahí uno puede seguir. Acá ya podemos encontrar otra tipología, o pues no tipología, sino macroestructura utilizada para poder desarrollar un contenido de un tema. Que en este caso puede ser que la comparación, ¿sí? Acá los perros, describe sobre los perros, y después dice, mientras que los gatos, para hacer que un contraste, ¿no? Entre esos dos animales. Acá podemos ver problema-solución, lo que ahorita quizá hablábamos. Los embarazos no deseados se han convertido en una problemática muy común entre los jóvenes,
Por eso es importante que tanto los padres como los maestros tengan una buena comunicación con ellos y estén dispuestos a resolver sus inquietudes sin juzgarlos. Entonces presentan el problema, pero también nos presentan ¿qué? La solución. Y descriptiva, por ejemplo, en los punk, ¿sí? Es un movimiento contracultural, un género musical que tiene su origen en garage rock de los 60 y pues hay toda una descripción del movimiento, ¿no? El punk nace como una crítica frente a la pérdida de identidad rebelde del rock y frente al convencionalismo social en general. Y pues estas son las últimas dos como macroestructuras. La enumeración. Los medios de transporte pueden ser varios tipos, aéreos como aviones, avionetas y globos, terrestres como trenes y carros. Bueno, si se dan cuenta, hay un guión y empieza aquí a hacer como una, también como enumeración, ¿sí? Y el secuencial o el procedimental ya tiene que ver un poco con esa tipología que acabamos de ver de las instrucciones o, ¿sí? O las órdenes. Entonces, tiene que ver con un procedimiento en el que uno tiene que seguir unos parámetros o unos pasos. En caso de evacuación, mantenga la calma, diríjase el corredor y siga las flechas que lo llevan hasta las escaleras. No tome el ascensor. Al llegar al piso principal, diríjase al parqueadero y reúnase con el grupo de su área. Atienda las instrucciones del líder de atención de emergencias. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, esta era el cierre como para los textos expositivos, ¿no? Chicos, qué pena seguir así tan rápido. No quiero alcanzar a abordar esto conceptualmente el otro tema. Si tienen dudas, preguntas, me las van dejando en el chat y miramos cómo las resolvemos. Mientras que yo explico esto, que esto también les interesa. El manejo de la información y la construcción ciudadana, ¿sí? Pues normalmente se piensa que pues el Producto Interno Bruto, el PIB, es decir, lo que mueve la economía de un país siempre está reducida en que las industrias, la bolsa de valores, las inversiones, las exportaciones, ¿sí? Y eso se considera como parte del capital de una nación. Pero pues lo que no tenemos en cuenta es que también la información que circunda, ¿sí? Ayer o antier estábamos hablando de pues si había un ente de control de los medios de comunicación en cuanto a la información, ¿sí? Entonces, la información también podríamos considerarla como un gran concepto que hace parte de ese capital que tiene la nación. Un buen manejo de gobierno es porque pues hace un buen uso de esa información, ¿sí? Queda también su buena imagen y reputación frente a los ciudadanos y al mundo de acuerdo a el tratamiento de esa información que le. Si se dan cuenta, lo que hemos venido pasando en nuestro contexto colombiano ha sido eso, ¿no? O sea, un tratamiento de la información, entonces a la información, ¿sí? De Odebrecht, de corruptos, del fiscal, de tantas vainas. Y pues eso queda mal frente ¿qué? Al mundo externo y frente pues a nosotros que somos los ciudadanos. Entonces por eso nosotros tampoco de por sí, pues a pesar del contexto en el que estamos viviendo, no sé, sabemos cómo las estrategias de manipulación y cómo utilizan en ellos la información. El posicionamiento económico y las relaciones geopolíticas funcionan ya es con esta información. Si ustedes se dan cuenta, ya la tecnología le dio un cambio radical al uso y al manejo de la información porque ya no es como de voz a voz, ¿sí? Ya no es por cartas, ya, ¿sí? La instantaneidad y el internet lograron que pues todo eso se transformara y la información fuera también más instantánea, más fugaz, más inmediata y pues eso lo podemos ver también, ¿no? Ya vamos a dar como ejemplos más claros frente al, al uso ciudadano, ¿no? El manejo de la información implica pues un proceso que exige informarse e informar, ¿no? Hay muchas noticias fakes que aparecen hoy en día y que son producto de, no sé, ataques de ciertos colectivos cibernéticos que lo que buscan es hundir a ciertas personas o no sé si ustedes saben lo que pasó con eh, Facebook hace poquito que fue Mark Zuckerberg interrogado por el Congreso de los Estados Unidos. Ya vamos a ir para allá, pero eso que es informar, es justamente lo que tiene que ver con ese fenómeno cotidiano que pasó con Mark Zuckerberg.
Implica que a los dos tipos de gobiernos, entre comillas, los estatistas y los, eh, pues sí, privados. Entonces podemos entender que el Estado y pues los privados también en el manejo de la información a los dos los vincula. Hay una brecha entre el mundo privado y el mundo público, ¿sí? Normalmente los escándalos que les surgen a las personas famosas rompen esa brecha del mundo privado al público. Entonces ya por eso cuando pasan a ser figuras públicas, posiblemente si uno no tiene el carácter suficiente, puede sufrir muchos cambios a nivel psicológico porque el cambio de privado a público ya es que usted sea diferenciado como una figura pública, que lo juzguen como tal, ¿no? Que no tengan casi misericordia con usted porque pues es un personaje público, entonces usted debe dar que un ejemplo como para la sociedad. Estos son como los 6 verbos, así que uno tiene que hacer con la información: recolectar, clasificar, proteger, difundir, administrar y conservar. De esto normalmente los medios son los encargados de hacer esa labor, ¿no? En cuanto a el proceso del manejo de la información, tiene que ser dinámico, inevitable, irreversible, bidireccional, verbal y no verbal. Dinámico, que no pues es estático y que siempre se está transformando, siempre está en constante movimiento. Inevitable, es netamente necesario, sí, para poder uno comunicarse y transmitir significados. Es irreversible porque una vez emitida la transmisión no puede parar, no puede regresarse, no puede borrarse, no puede ignorarse. Bidireccional porque está tanto para el receptor como para el emisor, y a veces el emisor se vuelve receptor y en el proceso comunicativo los roles se intercambian. El verbal y el no verbal porque ambos lenguajes, tanto el verbal como el no verbal o el corporal, ¿sí? O el del espacio, el lenguaje del espacio, ¿sí? Se utilizan en este manejo de la información. Los gobiernos han implementado estrategias legales que protegen la información nacional, pero pues hay un límite, ¿no? Se preocupan por el ciudadano y el buen manejo de la información de los ciudadanos, por lo que muchas empresas privadas tienen que cumplir con políticas de privacidad. Entonces, se le alude a los ciudadanos pues un buen uso de la información y como unos deberes para que ellos no caigan en estrategias de robo de información y puedan hacer con su información, no sé, sacar créditos a su nombre, estafarles sus cuentas bancarias, ¿sí? Hipotecar su casa, no sé, o sea, con su información pueden hacer muchas cosas y por eso dentro de los datos pues financieros y personales, no sé, a una tía la robaron haciéndose pasar por un primo y la llamaron de la cárcel y sí, o sea, lo mismo pasa. La información con la información de uno pueden jugar y pueden a uno estafarlo, pueden a uno engañarlo. Por eso es que hay como unos consejitos ahí, 5 consejos de seguridad. Siempre pues hacer copias de seguridad de sus documentos, archivos, ¿sí? Todo lo que tengan en sus dispositivos. Siempre hacer un cambio de la contraseña con periodicidad, ¿sí? Y que la contraseña tenga diferentes códigos alfanuméricos. La idea es que la clave sea alfanumérica, que su computador o sus dispositivos tengan un buen antivirus, que siempre se haga una actualización constante de todos los programas y que siempre, o sea, tengan cuidado con el spam y al hacer descargas, evitar, tratar de, no sé, dejar que ese spam entre a partir de hacer esas descargas, ¿no? Que es con diferentes elementos que se le prestan en internet para uno poder bloquear ese spam. Pues en síntesis podríamos hablar que las relaciones sociales, o sea, del ciudadano, ya tiene que ver con la transmisión de esa información y esos derechos y obligaciones que él tiene para con la sociedad, ¿no? Em, Tiene que también exigirle al que gobierna, ¿no? Pues que gobierne bien dentro de esos términos ciudadanos y tiene que haber un reconocimiento social y jurídico de esa ciudadanía, ¿no?
Acá los derechos y las obligaciones son, o sea, tienen un peso trascendente porque pues lo que van a hacer va a definir totalmente el ámbito social y jurídico en el que se encuentra quien demande o quien exija un mejor gobierno, ¿sí? Y la igualdad implica pues la aceptación de la diferencia. Entonces, dentro de la ciudadanía se implica lo que yo les estoy diciendo. Pueden que nosotros tengamos diferentes opiniones, sí, pero pues mientras respetemos y mientras entendamos ese concepto de diversidad y que hay variedad y diferencia, pues no habrá líos. Nosotros podemos opinar y tener ese derecho de la libre expresión en temas quizá tan polémicos y controvertidos como eso, porque es nuestra creencia. Entonces, más allá de eso, pues está la construcción de la ciudadanía, ¿no? Cómo es que en la participación política yo tomo unas decisiones que me llevan en esa formación ciudadana a tener una mayor participación y a tener una mayor incidencia en las decisiones políticas y democráticas que se cometen en el país en términos ya ejecutivos. Entonces, por eso es que yo les había puesto acá, bueno, estas son como que 7 características para ser buenos ciudadanos. Tener identidad, estar informado de su contexto, empaparse mucho de noticias de prensa de la actualidad. Es deliberante, es decir, que propone, que siempre sugiere, que no se queda con lo que le dicen, sino que siempre está como que preguntando, participando. ¿Sí? La cuarta por eso es participar. El quinta pues se revela, pero no en términos ya de vías de hecho a tirar bala, a tirar papas bomba o gases o sí, y encapucharse, sino se revela ya a partir de una instancia de derecho, no de vías de hecho, ¿listo? Entonces se buscan las maneras y los métodos, ya sea una tutela, un derecho de petición, se llegan a esas instancias jurídicas para poder contradecir si hay un abuso o no hay un abuso, o qué se está haciendo, ¿sí? Se es ético, ¿sí? Esa es como también una de las más importantes. Vela por el bien público, que también es un deber del ciudadano. Pues acá vemos el caso de Mark Zuckerberg, lo que yo les comentaba ahorita. Si quieren ver cuáles son esas preguntas incómodas que les dice ella y él a Mark Zuckerberg y que ella no sabe, Mark Zuckerberg no sabe qué decir, les invito a que pues busquen por el link este, este pequeño videito. Y ya, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Es como el tratamiento de la información que tiene como ya unos límites. Acá lo que pasa con ellos es que acá está hablando si se dan cuenta, la congresista. Tienen que verla, muchachos, tienen que verla porque esto, uy, pero no dura nada. Alcanzamos a verla así. Listo, entonces vamos a ver. Esto fue muy controvertida porque esto tiene que ver con Cambridge Community o algo así. Que lo que pasa es que fue una empresa que lo que hizo fue incidir en las elecciones del 2016 cuando ganó Trump, ¿sí? Entonces lo que acá le están reclamando a él es prácticamente que él con la información que todos, o sea, como que hubo una fuga de información y al parecer, según él, ¿sí? Cosa que no sé si es cierta o no y que es muy difícil de comprobar, pero uno puede analizar acá el lenguaje corporal y todo, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta de que Facebook nos esconde muchas cosas y que con la información se han llevado a cabo, o sea, lograron que Trump ganara las elecciones, ¿no? Con una vaina que se llama Cambridge Community. Entonces, nada, chicos, esto es para como para que lo vean y con esto cerramos la clase de hoy. Ok, Muchísimas gracias. ok. Chicos, antes de que se vayan rápidamente. eh, bueno, primero, recuerden que tenemos plazo para entregar la hoja de ruta hasta el 21 de abril, ¿vale? Porfa, súper juiciosos con eso. Sigan juiciosos con la plataforma también. Trabajen todos estos días porque
Eh, Mañana es la última sesión de tutorías, talleres, monitorías. Mañana cerraríamos como que ese ciclo académico con el taller y salimos a vacaciones de Semana Santa. Nos veríamos hasta el lunes después de Semana Santa, chicos. Entonces, por favor, súper juiciosos, súper atentos ahí a la plataforma, su hoja de ruta, que descansen, que se cuiden. eh, y pues nada, muchas gracias por su asistencia, aunque hoy fueron pocos, pero pues igualmente gracias. Y gracias también, profe, por la clase de hoy, también estuvo súper interesante. Vale, no, muchas gracias a ustedes y por ahí estoy viendo ahí algunos comentarios que es que no pude leer porque tampoco estaba corriendo para que todo se fuera en orden, ¿no? Sí, no, Entonces, al no. final se pusieron a hablar de chicharrón y que unas dietas, algo así. Sí, eso estoy viendo. No, gracias a ti, Nicolás, en serio. Y nos vemos que entonces dentro de una semana, dos. No, el lunes, profe. Dentro de 2 semanas no, porque ya se nos habría ido una semana de tutorías. Ah, Eh, listo, entonces el El, lunes. el El lunes, 6 o no, 13. el 13, el 13. Ah, bueno, listo, listo, ya me quedó claro. Ahora sí, súper claro. Listo, Nico. Gracias. Listo, gracias a ti, profe. Chicos, también sí todavía siguen Gracias ahí, sí todavía a siguen ahí. todos, chicos. Eh, Cualquier cosa, de pronto vamos a volver a activar el grupo de WhatsApp, que yo creo que algunos ya se dieron cuenta de que por unos inconvenientes como que lo habíamos dejado solo para escribir los administradores. Yo creo que podemos volverlo a habilitar. Ahí, ahí estamos pendientes de eso, ¿vale, chicos? Entonces, ahora sí, que tengan una feliz noche. Bye. Roxanne, Roxanne.